una emisión más de Agenda Propia en un momento realmente preocupante, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, por todo lo que está pasando, por las incongruencias. Las de acá ya las conocemos, ¿sí? Yo quería hacer una mínima mención a un recuerdo. Yo viví muchos años en mi ex profesión de la memoria, ¿sí? La medicina. El psicoanálisis. El psicoanálisis. Okay. ¿Sí? 16 de junio de 1955, una de las cosas que nunca se entenderán, como o sí, ¿sí? No se entenderán o sí. Una parte de la Armada Argentina bombardeó la Plaza de Mayo en un intento de golpe de Estado frustrado contra el gobierno del general Perón. Y de asesinato del general Perón. Cosa que tres meses después se, digamos, materializaría. En esa bestialidad, en ese despropósito, mataron más de 300 personas, hirieron miles. Y nunca la historia argentina, y esto me pasó a mí estudiando, después como maestro yo recuperé eso, nunca recuperó la memoria de lo que después vendría a continuación de la fusiladora del 55. En esta Argentina de hoy, donde hay periodistas que toman champán, y acá no voy a hacer una defensa de la expresidenta, porque bueno, cada cual hace la lectura que puede, pero donde la grieta se ha profundizado hasta límites insondables, donde hay otra, no sé, yo no la llamo periodista porque son cachivaches, la tratan a la señora de corrupta, de chorra, o sea, cada cual dice lo que le plazca y realmente se va por límites que son insondables. Entonces no hablen de periodismo militante, como dice Gladys, a los que estamos de este lado. Hablen de periodismo militante o de sobres o de lo que quieran hablar de todos lados, no de un lado solo. Porque realmente tomar champán porque meten en cana a alguien que fue, con todos los problemas y los cuestionamientos que pueda tener, que fue 2 veces presidente de la Nación, me parece un descontrol. ¿Cómo le va? Bien, acá estamos. Estuve tranquilo. Estuvo tranquilo, sí. Pensé que podría decir muchas cosas más, porque encima a varias de esas personas, mujeres y hombres, los conozco de muchos años de hacer televisión. Un gustazo debe haber sido el conocerlos, me imagino. Sí, y conozco las partes oscuras. Que son las que empiezan a perfilarse, y eso es lo que más preocupa. Exacto. Porque el escenario donde presidente de la Nación gobierna por decreto y la Corte Suprema de 3 personas, debe ser la Corte más chica del mundo, claro. Que se autoeligen además, deciden quién puede ser candidato o no, y arman y desarman causas. Es un escenario muy preocupante, porque revive esa crueldad y actitud criminal que aquellos golpistas del 55 tuvieron, esos mismos que se horrorizan con Guernica, acá en una ciudad mataron la misma cantidad de gente y quizás más. Entonces, y lo reprodujeron después en el genocidio, en los golpes de Estado. Entonces, que eso retome el control de la nación a través de la actitud dictatorial y despótica de un presidente que gobierna por decreto y de una corte que gobierna por resoluciones, bueno, es un escenario muy preocupante y muy
difícil de sobrellevar. Pero bueno, esta es nuestra tarea y aquí estamos una vez más. Pero aparte la hipocresía. ¿Vos jugaste al fútbol con Macri en la quinta? No. No. No, vos no fuiste. No. Usted está muy preocupada, me dijeron, me contaron. Sí, estaba pensando que incluso ese número de más de 300 heridos sigue siendo incierto hoy, a 70 años de aquel bombardeo por los aviones de la Marina sobre Plaza de Mayo. Todavía hay esquirlas en algunas fachadas de los edificios en las inmediaciones de Plaza de Mayo. Sin embargo, nunca supimos a ciencia cierta cuántos heridos ni cuántos muertos acontecieron ese día. Porque ni juzgados sus criminales. Totalmente. Claro. Porque la historia se encargó bastante bien de que eso no ocurra y cuando unos meses más tarde finalmente ocurre el derrocamiento de Perón, le suceden 18 años de proscripción que después, con el invitado que vamos a tener en el próximo bloque, seguramente va a ser un tema de conversación para establecer algunos paralelismos históricos entre lo que significa proscribir a un referente político sumamente representativo como en aquel momento era Perón, pero como aparte, en este momento es Cristina Fernández. Aparte los que asesinaron se fueron a Uruguay y volvieron en septiembre del 55 con el golpe. Esto de fugarse a Uruguay es algo que se viene usando hace mucho tiempo, ¿no? Sí, parece que no es solo del 55. Bueno, yo quería sutilmente cambiar de tema, pero no cambio tanto de tema porque estamos hablando de arbitrariedades y me parece que sigue en la misma línea. Esta mañana nos desayunamos con la publicación en el Boletín Oficial de un decreto que en realidad tiene fecha del sábado, donde el Ministerio de Seguridad se arroga las facultades que hasta ahora eran solamente potestad de la justicia de pedirle a las fuerzas de seguridad, a la Policía Federal en este caso, que haga investigaciones a discreción. O sea, ya esto no es patrimonio de los jueces que le indican a las fuerzas de seguridad que investiguen, que eventualmente encarcelen, sino que desde el Ministerio de Seguridad, léase desde la dirección de Patricia Bullrich, se puede ahora alegremente decidir que la Policía Federal investigue a alguien o eventualmente lo encarcele por averiguación de antecedentes o lo que corresponda. Personalmente me parece que es un momento de corrimiento más del orden institucional. Digo, si ya vienen corriendo un poquito el mojón de lo que se puede hacer y que nos empecemos a preguntar al respecto de cuán democrática es esta democracia, este decreto personalmente a mí me tiene muy preocupada, porque me parece que ya no es el Estado de Derecho está en tela de juicio. No sé cómo lo ven ustedes. Mirá, los periodistas militantes, ¿viste? Queda lindo, ¿no? Periodista militante. Mira, es como decís vos, un paso más en una dirección de restringir la democracia. La democracia no solamente se restringe cuando se multiplica el hambre y la pobreza, porque se limita las posibilidades de participación democrática, en tanto y en cuanto cada vez son más las porciones de población que está obligada a pensar un horizonte de sobrevivencia y no un horizonte de desarrollo colectivo como sociedad, sino de sobrevivencia individual o familiar, sino que a conciencia de la capacidad que tiene nuestro pueblo de rebelarse ante esa situación, el paso siguiente es generar condiciones represivas para eso. El gobierno, a través de los decretos de Milei, viene modificando la Constitución, de facto, de hecho, por decreto. Con esta medida que se agrega al haberle cambiado el nombre al Ministerio de Seguridad y lo convirtió en Ministerio de Seguridad Nacional, recuerda la vieja doctrina de Seguridad Nacional que justificó el genocidio, sino que posteriormente habilita la intervención de las Fuerzas Armadas en el control del territorio de las fronteras, habilitándolo a la detención de personas, y ahora habilita a la Policía Federal a poder ejercer detenciones, a poder hacer control de espionaje sobre la correspondencia, sobre los chats de cada persona, sobre las comunicaciones telefónicas sin orden judicial. En la práctica esto implica una situación de estado de sitio, la posibilidad de detener de manera provisoria para
para la averiguación de antecedentes. Bueno, son todas medidas que, oh casualidad, las aplican un día antes de lo que va a ser mañana, una jornada de una gran movilización en defensa de la democracia para ponerle freno a este mecanismo de proscripción que intentan rehabilitar en la Argentina. Y más allá de cualquier comparación, Perón, Cristina, que uno puede tener las opiniones que considere correctas, pero lo cierto es que la proscripción en la Argentina es un mecanismo que le ha hecho mucho mal a la sociedad y que nos sigue haciendo mal. Ahora, es un mecanismo que ya venían utilizando porque lo anunciaron hace una semana atrás, hace 10 días atrás, en la última gran movilización de los miércoles, donde informaron, sin control legal alguno, porque ni siquiera estaba esta resolución, la posibilidad de hacer control a las comunicaciones ese día, a quienes se movilizaran ese día. O sea, estamos en un escenario donde el gobierno refuerza el mecanismo de gobernar por decreto y de establecer resoluciones claramente represivas hacia el conjunto de la sociedad. Muy preocupante y por eso es que la movilización de mañana trasciende los límites de la discusión de Cristina Fernández, porque en todo caso es un aspecto, se enmarca en una política mucho más global de restricción democrática en la Argentina. Pero aparte de lo que dijiste, creo que lo hablamos el programa pasado, que yo te dije te van a investigar. Hacerte. A ver qué encuentran. Soy la psicoanalista no vidente, pero parece que... Ahora, la pregunta es, esto se suma, esto que decís de hoy a la mañana, se suma a lo que pareciera que le van a dar por derecha o por izquierda a la Policía Federal, a la inteligencia de la Federal, de investigar periodistas, seguir con el tema ese. Una inteligencia que ya viene además teniendo muchísimo presupuesto, digo, cuando se supone que no hay plata, para inteligencia hay un montón de plata, y solo quiero hacer un comentario que me hizo referencia a Cachorro. En la plataforma política de La Libertad Avanza, cuando se presentó a elecciones, en la plataforma aparecen las palabras doctrina de seguridad nacional exactamente con esos términos. Mientras prometían un presunto avance de la libertad, también prometían esto que ahora están cumpliendo, o sea que el que avisa. Nos vamos a ir a una tanda, pero tengo una pregunta, si ustedes quieren contestarme, dígame, periodistas militantes, los que no lo son, ¿qué son, militontos? Tanda y el primer invitado de Agenda Propia.